Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos podido sentir la presencia del Señor en una forma especial. Bendecimos el nombre del Eterno. Cuán hermosa es la presencia del Señor. Y el Señor dice en su palabra que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente. Bendecimos el nombre del Señor. Y en este día quisiera compartir una palabra con aquellos que escuchan la palabra a través de medio. Y voy a estar hablando sobre un tema que un poquitico medio rocoso, pero que hay que hablar cosas que están en la Biblia, que son, nosotros sabemos que son verdad, pero que a veces lo hemos visto desde un punto de vista como religioso. Y sabemos que la palabra de Dios está actualizada y la palabra de Dios tiene que ver mucho con lo que está aconteciendo alrededor nuestro, no solamente a través de la iglesia, sino también a través del gobierno y a través del mundo y todas las cosas que están aconteciendo alrededor nuestro y alrededor de nuestra familia. Y quisiera compartir la palabra del Señor. Va a ser un poquitico largo el texto, pero quiero leerlo para que tengan la historia. Bendecimos el nombre del Señor y conozcan esto que posiblemente lo han presentado desde un punto de vista solamente de la iglesia, pero que yo quisiera presentarte a ti este tema para que tú veas la lucha que estamos teniendo nosotros en el ámbito espiritual. Y lamentablemente el enemigo ha disfrazado muchas de las verdades solamente desde un mundo religioso, y hasta tal punto que la misma iglesia a veces está cegada porque solamente han visto esto desde solamente a través del lente de la iglesia. Pero la palabra de Dios está actualizada. Gloria al Señor. Y vamos a leer Primera de Reyes. Y yo iba a leerlo como a mitad del capítulo, pero yo voy a leer un poquitico desde el principio para que conozcamos bien la historia. Bendecimos el nombre del Señor. Primera de Reyes 21, y leemos la palabra de Dios del versículo 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo, poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo, apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme lo escrito en la carta que ella le había enviado. Promulgaron ayuno, pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto,
se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende y a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también ha despojado. Y volverá a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te ha vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. En nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Se ha hablado mucho sobre Jezabel. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta Jezabel, obviamente, a través de la historia, es una Jezabel, una de las mujeres más malas de la Biblia. Así podríamos decirlo. Pero, ¿qué conocemos nosotros de Jezabel? Y yo quisiera hablarte de esto porque es importante para que nosotros sepamos el trasfondo y que nosotros podamos entender que aún en la Biblia o en los cultos que se han hecho en las iglesias, muchas veces han denominado a ciertas mujeres como Jezabel. Pero Jezabel, más que una mujer y más que pintura en un rostro, es un espíritu que puede tocar, que puede usa mayormente a las mujeres, pero también puede usar a los hombres. Bendecimos el nombre del Señor. Y a través de estudio bíblico, una prédica, quisiera hablar ciertas cosas. Bendecimos el nombre del Señor para que nosotros entendamos dónde nosotros estamos parados con este texto bíblico y que podamos entender ciertas cosas que el Señor nos quiera revelar a través de las Sagradas Escrituras. Y voy a estar lidiando con esto desde este tema, nido de serpientes. Nido de serpientes. Gloria al Señor. Miren. La Sidón bíblica, Jezabel era de Sidón, ¿ok? La Sidón bíblica es quizá más conocida por ser el lugar de nacimiento de la princesa fenicia Jezabel, quien se convirtió en reina de los israelitas durante el reinado del rey Acab. O sea, que ellos formaron cierta alianza y se casaron. Obviamente en los tiempos antiguos las personas que podían casarse para formar cierta clase de alianza, unir los gobiernos y así ellos poder sentirse un poco más seguros con el otro y no tener guerra el uno con el otro. Pero Dios le dio indicación al pueblo de Israel que ellos no deberían de casarse ni tener matrimonio mixto, sino que ellos deberían de casarse dentro con personas de su pueblo. Bendecimos el nombre del Señor. Pero Acab se casó con Jezabel. Jezabel era de Sidón, era una hechicera, era una idólatra que adoraba a Baal y a Astoret. Era una mujer totalmente pagana, pero que ahora está ella en el reinado de Israel y está reinando juntamente con Acab. Y Acab, por ser rey, era un rey flojo, era un gobernante flojo. Bendecimos el nombre del Señor. Y este espíritu de Jezabel siempre va a operar con más autoridad cuando hay un hombre o una mujer o un pastor o un líder que es prácticamente flojo. Bendecimos el nombre del Señor, porque así como está el espíritu de Jezabel, también está el espíritu de Acab. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto. ¿Qué adoraba Jezabel? Las deidades paganas Baal y Acera eran ídolos que Jezabel adoraba ardientemente y quería restaurar su culto en Israel para que sustituyera al culto de Yahvé o de Yahweh. El espíritu de Jezabel es una fuerza conocida en la comunidad cristiana. Es destructivo, manipulador, busca controlar. Es un espíritu religioso el cual hará las actividades religiosas y rituales para lograr sus propósitos de acusación, manipulación, persecución, destrucción de los siervos de Dios. Opera mayormente, como lo dije anteriormente, en las mujeres, pero también puede usar a los hombres. Es un espíritu seductor
rebelde, que no se somete a ninguna clase de autoridad, sea religiosa, conyugal o gubernamental. Dios estableció un orden de autoridad dentro de la pareja, pero este espíritu nunca se someterá al orden de Dios, y el espíritu de Jezabel cobra fuerza, como lo dije anteriormente, un hombre o líder que se deja dominar por flojo. Entonces, bendecimos el nombre del Señor. La primera aparición de Jezabel se encuentra en Primera de Reyes 16, cuando el rey Acab se casó con ella, y ya sabemos nosotros que Jezabel perseguía a los profetas y le estaba dando muerte. Pero volviendo al texto que nosotros acabamos de leer, este texto que acabamos de darle lectura, nosotros estamos viendo que este texto ha sido usado bastante dentro de la iglesia, y han denominado a muchas siervas de Dios, a muchas mujeres, la llaman por Jezabel, porque usan pintura y usan ropas que verdaderamente demuestran toda su figura, y que verdaderamente no es un vestuario que le daría gloria al Señor. Pero yo no quiero abordar este tema desde esa perspectiva, pues es una perspectiva que ya le hemos escuchado nosotros bastante dentro de muchas predicaciones dentro de la iglesia. Y yo quisiera hablar sobre este espíritu, porque este espíritu, aunque muchas personas no lo quieran reconocer, este espíritu está establecido dentro del gobierno. Nosotros vemos aquí que la primera vez no puedo decir la primera vez, pero cuando en este libro de Primera de Reyes, Jezabel era dominada totalmente por un espíritu de oscuridad, era una persona idólatra, hechicera. Bendecimos el nombre del Señor. Y ya vemos aquí que cuando Acab quería la viña de Nabot, Nabot le dijo: no, como yo te voy a dar la heredad, esta es la herencia de mis padres, no te la voy a dar. Entonces, ¿qué sucede? Él se va a su casa, se siente triste, se acuesta en cama y se queja delante de su mujer, y la mujer empieza a preguntarle a él: ¿por qué está decaído tu rostro? ¿Por qué estás triste? Dice: porque quise comprarle la viña a Nabot y él me la negó. Él hubiese aceptado como un no, él te dijo que no. Aunque tú seas rey y aunque tú seas una persona que gobierna, tú debiste aceptar el hecho de que el hombre no quiso venderte su viña. Pero no, él le comenta a su esposa: bueno, él no quiso venderme su viña. Y ella le dijo: ¿no eres tu rey, acaso de Israel? Como insinuando que como tú eres rey, tú puedes hacer lo que te dé la gana. No, ya nosotros vemos la clase de malicia y la clase de espíritu que estaba reinando en Israel en ese tiempo. El espíritu que estaba reinando en ella y que estaba gobernando a Israel a través de ella, y Acab, que era un rey flojo. Pero ¿qué sucede? Ella empieza su artimaña, y esto es lo que ella empieza a hacer. Ella le dice en el versículo 7, leemos: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo y la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. O sea, que ella tomó la autoridad, tomó el anillo cuando en los tiempos pasados, ¿no? Hoy en día también nosotros vemos que el sello, ya sea como cuando tú tienes que legalizar un documento, tú vas a un notario público, te sella el documento, el documento se considera como un documento legal. En aquellos tiempos, los gobernantes, los reyes y las personas que trabajaban dentro del imperio, del gobierno, sellaban con las cartas o con su sello del anillo. Ahora, ella no hubiese podido tomar el anillo de Acab, al menos que Acab se lo diese a ella. En otras palabras, que Acab prácticamente, por ser un rey flojo, estaba cediendo su autoridad a la mujer para que la mujer selle con el anillo las cartas, y así empieza a promover este espíritu del mismo diablo y del mismo infierno para darle muerte a Nabot y así tomar su viña. ¿Se dan cuenta? Entonces, que cuando nosotros hablamos de este espíritu de Jezabel,
Nosotros tenemos que irnos más allá de la ropa y más allá de la pintura. Claro que la vemos a ella vestida seductoramente, y así le dan muerte. Los eunucos la tiran por la ventana a ella. Ella está pintada con su rostro, y cuando Jehú viene a matarla, que ya se viene a ejecutar el juicio de parte de Dios, así se encuentra ella. Y ella pensaba que podía seducir a Jehú con su pintura y su vestimenta, pero Jehú no dio el brazo a torcer en esa situación, y los eunucos la tiraron a ella por la ventana, y ella muere, y los perros le dan muerte a ella, una muerte horrenda. Y se cumple la palabra que Elías luego da sobre ella y sobre Acab, que en el mismo lugar en donde ellos le dieron muerte a Nabot, los perros también lamerían la sangre de ella. Entonces, bendecimos el nombre del Señor. Nosotros cuando leemos este texto, y casi siempre hemos visto solamente esta parte, pero esta parte es importante porque nosotros estamos viendo aquí que este espíritu, que puede también operar a través de un hombre, pero que usa mayormente a las mujeres, dice que ella tomó autoridad, usurpó la autoridad de Acab, pero Acab se la cedió. Pues obviamente ella no tomó el anillo de Acab, porque el anillo es símbolo de autoridad. Y cuando ella toma el anillo y sella la carta, ella está ahora, miren lo que dice la palabra del Señor. Voy a volver a la lectura. Y las cartas que escribió decían: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. El espíritu de Jezabel es un espíritu religioso. Puede hacer las actividades religiosas, como el ayuno, pero con el fin de causar mal. ¿Cuántas denominaciones no conocemos nosotros, o inclusive sectas o religiones, que hacen unos ayunos y escogen ciertos meses durante el mes, y están ellos solamente con este ayuno, y ellos llaman la atención a sí mismos, pero su propósito es dar muerte, es provocar verdaderamente, es promover una religión que verdaderamente Cristo no es el centro, y lo que ellos andan buscando es darle muerte a muchas personas y hacer el mal. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Amén. Las cartas que escribió decían: proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo, poned a los hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo, apedrearlo para que muere. Esa es la idea. Entonces, sello la carta con mi anillo, con el anillo, hago la carta gubernamental, la sello, la envío a los ancianos hacen su ayuno. Entonces, la idea era que encontrar como una especie, como encontrar un mal que nosotros tenemos que destruir, y es Nabot. Cuando en realidad lo que nosotros estamos viendo es que ellos lo que quieren es apoderarse de la viña de Nabot. Pero cuando sellan el documento, lo hacen legal, los ancianos hacen esto, ¿no? Y buscan a dos personas perversas que atestiguen en contra de Nabot y digan que él ha blasfemado en contra de Dios. Es totalmente un espíritu del mismo diablo y del mismo infierno, con una maquinación de usurpar, de matar, destruir. Porque esta es la palabra que Dios le dice, el propósito de este espíritu es matar y despojar. Este espíritu no solamente viene porque una mujer se pinta y está dentro de la iglesia y está danzando. Este espíritu, podríamos decir que es un espíritu de alto rango que ha destruido bastantes iglesias, pero que también está enraizado en el mismo gobierno y está desmantelando gobierno en todas las esferas, en todos los países. Nosotros estamos viendo que en muchos de estos gobiernos lo que hay es un nido de serpiente, inclusive en este país. Hay un nido de serpiente. O sea, que ellos lo que andan buscando es matar y despojar. Si nosotros sabemos que hay un gobierno que ya está establecido y el pueblo ya votó
y los votos se hicieron. Y el que ganó es del Partido Republicano. Entonces, obviamente, nosotros los que votamos sabemos que este gobierno es el que va a gobernar. Entonces, nosotros no podemos ahora decir que no, que él no es el que va a gobernar. Nosotros vamos a seguir gobernando. Vámonos a las calles. Cuando vengan a hacer esto y a hacer lo otro y lo estén procurando, no dejen que lo arresten. Crean una revolución, crean un desorden, porque nosotros no nos vamos a someter a ese gobierno. Pero este fue el gobierno que votó el pueblo y este fue el gobierno que estableció Dios. Y el que se va en contra de lo establecido de parte de Dios, porque Dios es quien quita y pone reyes, ¿qué sucede? Está yendo en contra de la ley de Dios y no le va a ir bien. Esta nación tiene que entender que lo que estamos viviendo nosotros en este país es una guerra espiritual a esfera gubernamental, también eclesiástica, pero también personal. El diablo no le gusta que se hablen de estos temas y te puede atacar, personalmente te va a atacar a ti. El enemigo no quiere que se desmantele, o sea, que se traiga a la luz esto. Porque cuando tú lo traes a la luz, como decía el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Y hablaba de Satanás y decía, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y lamentablemente hay muchas personas dentro de la iglesia que no creen en la guerra espiritual, no creen en la lucha que el cristiano tiene con los demonios y con los espíritus. Y la iglesia está demasiada tienen miles de personas que están alabando, glorificando al Señor y haciendo todas sus actividades. No voy a decir que Dios no lo acepta, porque posiblemente Dios acepta. Yo no soy quien para decirle al Señor, acepta esto y no acepta lo otro. Pero sí sabemos lo que dice la Biblia. O sea, que el Señor nos ha llamado a nosotros contrarrestar las guerras, las artimañas del enemigo. Como dijo el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y este es un espíritu que lamentablemente la misma iglesia ha querido presentar este punto de vista de Jezabel, como que esta mujer es Jezabel. Pero hay hombres que también tienen este espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nosotros tenemos que verla con el lente que Dios nos presenta a través de la Sagrada Escritura. Y lamentablemente hay muchas iglesias y muchos pastores que han hecho daño a muchas personas, tomando un punto de vista cerrado, no un punto de vista que podría iluminar el entendimiento de aquellos que escuchan la palabra del Señor y que puedan tomar una decisión con respecto a ciertas cosas que serían más de beneficio para ellos. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Yo lo voy a llevar a través de la palabra. Dice, poneos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacarlo, apedrearlo para que muera. Entonces lo hicieron a Nabot. Ahora, el presidente que está gobernando, ¿cuántos casos no le buscaron a él? Para tratar de despojarlo a él de sus negocios, para tratarlo de mantelar su vida. Lo atacaron para matarlo en varias ocasiones, las amenazas que ha recibido, y aún así el pueblo votó por él. Pero todavía hay un espíritu del mismo diablo y del mismo infierno de anarquía que no quiere reconocer el gobierno que está establecido. Pero ¿qué pasa si hubiese un presidente, un gobernante flojo como acá, como anteriormente lo había? En donde su anillo de autoridad y su pluma para escribir las órdenes ejecutivas, la estaba haciendo otra persona. O a ese sí queremos que gobierne nosotros. Por eso que yo digo que esta fortaleza demoníaca del mismo diablo, del mismo infierno, está destruyendo este país. Y la iglesia debe de reconocer que nosotros tenemos que contrarrestar las fuerzas de las tinieblas
para que nosotros podamos vivir reposadamente, porque nos ataca a nosotros personalmente, nos ataca. A mí me está atacando. A nivel de salud te ataca, quiere darte muerte, quiere despojarte. Y eso es lo que el Señor, cuando ellos logran matar a Nabot, el Señor le dice, ve y dile, no solo mataste, sino que también despojaste. Entonces nosotros, lamentablemente, se nos enseña la Biblia y cuando nosotros la estamos escuchando, nos enfocamos solamente en el ámbito religioso y nos quedamos ahí sentados dentro de la iglesia escuchando la información que se nos da. Pero se nos presenta esta situación como que es algo que solamente ataca a la iglesia. No. El diablo anda buscando gobernar. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que el diablo se va a sentar en el templo de Dios. El diablo va a estar gobernando durante el tiempo de la tribulación y todas esas cosas, que ya ese sería otro tema. Pero hermanos, si voy a decir hermanos, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ir con esto. Los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. Promulgaron ayuno, pusieron a Nabot delante del pueblo, vinieron entonces dos hombres perversos, se sentaron delante de él, aquellos hombres perversos, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, ha blasfemado a Dios y al rey, y le llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿A quién más le hicieron eso? ¿No le hicieron eso al Señor? Que buscaron testigos falsos y decían, no, él dijo que iba a destruir este templo y que iba a construir uno mejor, hecho sin mano. O sea, que empezaron a torcer totalmente lo que el Señor había dicho. El Señor dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su propio cuerpo. Pero ellos cogieron y entonces luego dicen como que él ha blasfemado, y el Señor obviamente también enfrentó esta fortaleza demoníaca. La enfrentó. Pero ya sabemos que el Señor era un propósito de Dios que el Señor muriese. Obviamente todo ya esto estaba escrito. Bendecimos el nombre del Señor. Pero cuando nosotros miramos este espíritu de Jezabel, vamos a leer, a seguir leyendo. Miren. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Acab no sabía que ella estaba haciendo algo sucio. Claro que sí que lo sabía. Pero la dejó a ella, que ella hiciese tal cosa. Entonces que no le enfrentó. Por eso es que cuando aparece Elías viene y lo enfrenta a él, porque tú eres el rey. Tú eres el que va a dar cuenta de tus actos delante de Dios. Porque primeramente, ¿por qué te casaste con una mujer que no es de Israel? Que no es israelita, que es de otra área. Que sabemos que en muchas de las ocasiones cuando nosotros vemos a Satir y a Sidón, inclusive Dios en el libro de Ezequiel, Dios está enviando unos juicios tremendísimos en contra de Sidón, porque Sidón, cuando los israelitas fueron llevados cautivos, muchos de ellos se estaban riendo o se estaban aprovechando del hecho de que Israel había sido llevado cautivo. Entonces, que no era él no hizo una alianza dirigida bajo el propósito de Dios. Y es por eso que llegan estas consecuencias. Bendecimos el nombre del Señor. Pero si miramos esta perspectiva de este espíritu de Jezabel, si nosotros leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, dice en el versículo 18, dice, escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que la primera. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y a los que no se arrepienten de la obra de ella.
y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según sus obras. Y esta mujer de Tiatira era una Jezabel, también era Jezabel, tenía ese nombre. Ahora, ¿quién le podría a una persona tal nombre? ¿No? Pero en este caso, lo que pasaba con esta mujer en el libro de Apocalipsis era que ella era una persona que era adinerada, tenía influencia dentro de la iglesia, pero como ellos estaban, la iglesia estaba establecida en un área y muchos de ellos tenían trabajos seculares, tenían que trabajar y para congraciarse con estas uniones que tenían ellos de trabajo, algo así, ¿no? Ella entonces seducía a la persona dentro de la iglesia para que ellos fuesen y participasen de unas actividades que no eran de Dios. Y estaba seduciendo, obviamente, a muchos de los débiles a que fueran a estas fiestas paganas que ellos hacían y que entonces se sacrificaban cosas a los ídolos. ¿Qué hacían ellos allí? Solamente por congraciarse con cierto gobierno o con ciertas actividades gubernamentales o que tienen que ver con la clase de trabajo que yo hago, algo así al estilo. Pero lo cierto es que Dios dijo de esta mujer, esto es lo que el Señor dice: pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios es bien fuerte. Entonces, que Dios nos ha llamado a nosotros a predicar un evangelio de salud, de liberación, y hay un cuaderno bíblico y hay un orden bíblico que lamentablemente muchas personas no la quieren reconocer. Bendecimos el nombre del Señor. Y la iglesia hoy en día debería de reconocer que este espíritu de Jezabel no solamente podría estar operando dentro del ámbito eclesiástico de la iglesia para impedir que la iglesia sea prosperada, sino también que podía estar operando también aún dentro del gobierno y más dentro de los gobiernos. Hoy en día nosotros estamos viendo, bendecimos el nombre del Señor, y yo siento de parte del Señor, que aquí lo que hay en este gobierno, nosotros estamos viendo un nido de serpientes. Y hay un sinnúmero de mujeres que están ahí. Son como unas serpientes. Oye, cuando tú ves un nido de serpiente, aquellos que lo han visto, yo lo he visto, o de culebra, no están tranquilas, están todo el tiempo así, mira, y se entrelazan unas con las otras. No es como un nido que tú ves de águila, que están los pichoncitos ahí, y viene el águila y le da su alimento. Sino que este nido de serpientes que están entrelazadas unas con las otras en sus artimañas, para tratar de desmantelar este gobierno, para tratar de matar y despojar. Eso fue lo que este espíritu de Jezabel lo que hizo con Nabot fue esto: lo mató y lo despojó de su viña, pero vino la consecuencia. Bendecimos el nombre del Señor. O sea, sé que cuando tú observas esto, y yo cuando estoy mirando a muchas de estas personas representantes de este gobierno, y hay ciertas muchos de estos representantes y de estos senadores lamentablemente están operando bajo este espíritu. Este es un espíritu que anda buscando matar y despojar. Pero nosotros como iglesia debemos de orar para contrarrestar las fuerzas de las tinieblas. Y es por eso que yo he querido traer esta palabra, pero hasta presentarla también desde esta perspectiva. Porque nosotros estamos viendo que este país, si la iglesia no se envuelve globalmente en la intercesión, en la oración, en la predicación de la palabra, para contrarrestar esta fuerza del mismo diablo, muchos de estos gobiernos van a claudicar y van a caer. Y nosotros tenemos que orar por los gobernantes, como lo dice la Sagrada Escritura. Ahora miren, en Ezequiel 28, 17 al 18, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste a tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti.
Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y esto era Ezequiel hablando del orgullo y la soberbia que tenía este rey de Tiro, pero que lo está comparando a Satanás. Satanás mismo fue despojado del cielo porque quería usurpar, quería matar y despojar aún al mismo Dios. Pero imagínate, ¿dónde llega hasta tal rebeldía de un ser de la tiniebla con tanta maldad y tanta impiedad que inclusive en su astucia seductora pudo llevar consigo la tercera parte de los ángeles y lo siguieron a él y fueron despojados del trono celestial? Y están vigentes, andan, dice la Biblia en el libro de Judas que hay muchos de ellos que están en prisiones de oscuridad y van a ser sueltos en los últimos tiempos. Pero estos ángeles, de ser sueltos, ¿en qué estaría esta humanidad? Nosotros estamos viendo que el enemigo está afectando a muchos jóvenes. Muchos de ellos no quieren someterse a la autoridad establecida, no quieren establecerse a ninguna clase de gobierno. Es un espíritu de anarquía, un espíritu del mismo diablo, un espíritu del mismo infierno. ¿Y qué sucede con los que están gobernando? Mayormente, podríamos decirlo, en la parte de la izquierda, en donde lo que están buscando es que este gobierno se vaya a cuesta. Si la nación se va a cuesta, vamos a perder todo. Andan matando, causando daño, causando mal. No se someten a ninguna clase de ley. ¿De dónde viene eso? Es un espíritu de anarquía, es un espíritu del mismo diablo, del mismo infierno. Ese es el espíritu de Jezabel también. Miren, y una persona que nosotros cuando vemos, por ejemplo, en el caso de David, que David fue un rey, dice la Biblia que fue con el corazón de Dios. Fue llamado y tenía el corazón de Dios, en el sentido de que David sabía arrepentirse, buscaba siempre la dirección de Dios y todo. Pero cuando él ve a Betsabé, y posiblemente se ha hablado solamente del pecado de adulterio de David, pero David también fue seducido por un espíritu también en parte de Jezabel. Porque David lo que quiso hacer fue, y lo que logró hacer, escribió también su carta, se la dio a un soldado que se la llevase a Joab, que era el capitán. Dice: ponme a Urías en el frente de la batalla donde mate es recia y asegúrate para que él muera. Porque él quería matarlo, quería despojarlo, lo despojó de su autoridad y tomó a su esposa, a la esposa de Urías, que era Betsabé. Es lo mismo. Cuando Elías enfrenta a Acab, le dice: mataste. No solamente mataste, sino que despojaste. ¿Qué hizo David? David hizo lo mismo. Mató y despojó. Pero sufrió unas graves consecuencias debido a esto, porque no solamente él dio muerte, también cometió adulterio, ya lo sabemos, pero también dio muerte y despojó a un hombre que era fiel al gobierno de él. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, si tú puedes abrir tus ojos o pensar en cierta forma y actualizar la Biblia y llevarla a esta esfera del gobierno, usted va a dar cuenta verdaderamente que la iglesia hoy en día no podemos nosotros estar tranquilos. Debemos estar orando mucho por esta nación y mucho por este gobierno, porque este gobierno está dividido. Está dividido. Entonces, que no importa lo bueno que haga un presidente, no vamos a reconocer lo bueno que él haga. Solamente vamos a reconocer lo malo y vamos a correr con un lenguaje. Muchachos, cuando tú lees la Biblia, el tú decir que un presidente se parece a Hitler, tú no sabes el daño que hizo Hitler. Hitler le dio muerte a más de 10 millones de judíos. Hitler perseguía al judío para totalmente andar buscando aniquilar a la nación judía. ¿Quién es más Hitler hoy en día? ¿Quién es el que está buscando despojar a Israel de su tierra? Es que nosotros tenemos que
abrir nuestros ojos. Y lamentablemente hay muchos cristianos que ellos no van a cambiar su línea de pensamiento. No van a cambiar su línea de pensar porque ellos piensan que se la conocen todas. No me diga a mí que una frontera abierta donde entran 10 millones de personas, de esas 10 millones de personas todos vienen a buscar el bien para esta nación. No. Ahí entran un montón también de terroristas, personas que vienen a violar, que han violado niños, personas que son criminales, han hecho un sinnúmero de maldad y atrocidades. Personas que fueron enviadas de otros gobiernos con el propósito de desmantelar esta nación, matarla y despojarla de su autoridad. Es el mismo espíritu, cuando tú lo pones también, el mismo espíritu ellos saben, lo envían, o ellos entran, y cuando entran, ellos entran con autoridad porque ellos también tienen derecho. No han pagado taxes, no han trabajado en la nación, pero llegan como que humanitariamente ellos tienen derecho a que recibir. Oye, ¿dónde está el espíritu de humildad? De tú reconocer que tú llegas a un lugar y tú por lo menos mereces darle respeto al lugar en donde tú estás y por lo menos conducirte en una forma de un buen ciudadano. Y cuando tú piensas así, yo lanzo esto, yo sé que a muchas personas no les va a gustar este mensaje. Muchas personas de la iglesia no les gustan estos mensajes. Pero nosotros hemos sido llamados a hablar la verdad. La Biblia dice, no le ponga bozal al buey que trilla. Van a haber personas que van a escuchar la verdad, van a ver, por lo menos abre tus ojos, abre tu razonamiento para entender y ver ciertas cosas que la misma Biblia no oculta estas verdades. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia y no verla solamente a través de un ámbito religioso. O no ver la Biblia solamente con una perspectiva religiosa y nosotros estar como con dos gringos, lo que le ponen a los caballos ahí para que solamente caminen hacia el frente. No, nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento y para eso tenemos las Sagradas Escrituras, para nosotros entender lo que Dios nos revela. Miren, Marcos 14, 15 al 59, 55 al 59. Y los principales sacerdotes, todo el concilio, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, como más sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. Pero ni aún así concordaban con el testimonio. Otra persona a cual le dieron muerte injustamente fue Esteban. Miren Esteban, Hechos 6, 8 al 14. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Levantaron al pueblo, a los ancianos, los escribas, arremetiéndole, arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Nunca tal cosa él dijo. Mas sin embargo le dieron muerte porque no soportaban la sabiduría con la que él hablaba. Ahora podemos ver nosotros la muerte de Charlie Kirk. Este joven murió, fue la voluntad de Dios, su tiempo había llegado. No podemos decir izquierda o derecha. Si nos vamos un poquitico más al trasfondo de la lucha que está contrarrestando la iglesia, nosotros tenemos que reconocer que detrás de esto, y yo también lo uso porque el mismo diablo es un instrumento de Dios. Queramos nosotros reconocerlo o no, el diablo también puede ser un instrumento en la mano de Dios para Dios lograr su propósito. ¿Quién le dio muerte a Charlie Kirk? Obviamente una persona llena de odio, confusa, una persona que no sabía y lamentablemente hay una narrativa, hay una conspiración que se está movilizando que dicen que no, que
Posiblemente Israel está detrás de la muerte de él. Pero ¿cómo? ¿Cómo será posible? Por eso es que nosotros vemos que el diablo siempre va a proteger su plataforma. Y va a tratar de encubrir la verdad. Para que la gente no puedan tomar las decisiones correctas. Pues nosotros tenemos que leer Biblia y no dejarnos engañar. La iglesia tiene que tener la posición de Dios, la posición de Cristo. Porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y están cayendo. Hay muchos que van a morir de muerte natural, obviamente. Como fue este pastor, Woody Buchan, murió de causa natural. Están cayendo todos aquellos, los que son, mira, los que promueven el evangelio de la verdad. John MacArthur también, otro que promueve el evangelio de la verdad. Charles Stanley, el que promueve el evangelio de la verdad. Charlie Kirk también. Pero fíjense en esto, que lo que vienen detrás de ellos no vienen con la misma, lamentablemente, no vienen con la misma línea. Y nosotros tenemos que reconocer como iglesia que nosotros tenemos que seguir orando para que el Señor se glorifique. Cuando nosotros hablamos de este espíritu de Jezabel, Juan el Bautista, ¿quién le dio muerte a Juan el Bautista? ¿Cómo le dieron muerte? Ahora fíjense, este también era un espíritu de Jezabel. Miren esto. Mateo 14, 6 al 10. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. A silenciar la voz de un profeta que predicaba la verdad, que fue Juan el Bautista. ¿A quién estaba decapitando Jezabel? A todos los profetas genuinos de Dios. Ella tenía 450 profetas de Baal. Esos estaban vivos con ella. Ella nunca persiguió a sus propios profetas. Pero cuando llega Elías, ¿qué sucede? Y ya conocemos la historia, que Elías decapitó a los 450 profetas de Baal que ella tenía. Y cuando entraron en esta situación de cuál es el verdadero Dios, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que tenemos nosotros que leer la Biblia y nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Gloria al Señor. Miren, vamos a leer, y con esto voy a ir cerrando ya, bendecimos el nombre del Señor. Porque yo lo hablé anteriormente, pero en 2 Samuel 11, 14 al 17, escribió en la carta diciendo: poné a Uría al frente, en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Cuántas personas no se han levantado en contra de ministros, en contra de pastores? Y han escrito cartas, han hecho comentarios, han fomentado hablando mentira y unas murmuraciones, creando una narrativa totalmente de mentira para desmantelar un ministerio de parte de Dios. ¿Quién se mueve detrás de todo eso? Detrás de esta rebeldía, detrás de esa fortaleza demoníaca de mentira y de oscuridad. Es el mismo espíritu de Jezabel, esa fortaleza demoníaca. Bendecimos el nombre del Señor. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. El diablo no quiso despojar, el diablo quiso despojar a Dios. Quiso matar y quiso despojar. Como no lo pudo lograr, fue despojado. Él fue el que fue despojado. Ahora en esta tierra, él anda buscando, dice la Biblia que el diablo anda como un rugiente buscando a quien matar
y destruir. Él anda buscando matar y despojar. Es un espíritu que anda buscando usurpar autoridad para él sentarse en el templo como Dios. Lamentablemente, hay que reconocerlo, que dentro de muchas iglesias este espíritu está en vigencia. Porque posiblemente ellos no hayan matado y no hayan despojado, pero están adorando a un Dios, a un hombre, como si fuese Dios. Los hombres se están endiosando a sí mismos. Y están las personas que lamentablemente por carecer de luz propia, por carecer de entendimiento y sabiduría en la Sagrada Escritura, caen bajo este error. Y dándole gloria y honra a un hombre. El único digno de gloria y honra es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Miren. Romanos 13 del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a que hacer bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, los gobiernos están tal vez, y claro sabemos que hay unos gobiernos que son unos abusadores, hay unos gobiernos que lamentablemente abusan de su autoridad, pero tenemos que reconocer que en los gobiernos han sido establecidos de parte de Dios. La Biblia dice que Dios quita y pone reyes. Ahora, sabemos que hay personas que lamentablemente han sufrido por el mal de un gobierno, pero ¿cuántas personas hoy en día no andan haciendo, pero el mal totalmente? Están explotando vehículos de las autoridades, están quemando buildings de los gobiernos. ¿Y de quién es la culpa? Cada persona individualmente tendrá que darle cuenta a Dios de sus actos. Pero la iglesia va a estar neutra en esto. No, la iglesia no se envuelve en nada de eso. No, ellos están peleando porque ellos quieren esto. Lamentable saber que cuando la iglesia de Cristo no se pone del lado de la verdad y no se pone de parte de la Sagrada Escritura, entonces nosotros sabemos que estamos viviendo los tiempos finales, como lo dice la palabra del Señor. Primera de Juan 2:18 al 23, hijitos, y es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que sea manifiesta que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Anticristos. Entonces nosotros estamos lidiando una guerra espiritual de un movimiento anticristiano. Y la iglesia, porque no, yo prefiero esto por esto, pero entonces ponen a Dios a un lado, ignoran la Sagrada Escritura, ignoran el consejo bíblico y se van por el lado que ellos quieren irse. Bueno, cada persona dará cuenta a Dios de sus actos, pero nosotros hemos sido llamados a predicar la Sagrada Escritura y la predicamos a través de este medio para arrojar luz para tu vida, para que tú sepas que cuando tú mueras, tú también vas a tener que darle cuenta a Dios de tus actos. Por eso que nosotros presentamos a Cristo como la solución, a Jesucristo como el dador de la vida y Jesucristo como el Salvador. El hombre no te puede salvar. La religión no te va a salvar. La iglesia no te salva. A ti el que te salva es arrepentirte de tus pecados, creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario
Creer que resucitó de entre los muertos, que su sangre te limpie de todo pecado y toda iniquidad. Ya sabemos que cuando tú recibes el Espíritu de Cristo, tú vas a querer también congregarte. Busca un lugar en donde se presenta un evangelio genuino, el evangelio de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, porque si aún yo o uno de nosotros predicase otro evangelio del que os hemos predicado, sea un anatema. O sea, en otras palabras, está bajo maldición. Tenemos que predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confiésalo, créelo, y Él te va a dar a ti el dote del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se compra ni se vende. No puedes comprar la unción del Espíritu Santo de Dios. Ninguna persona te puede impartir a ti salvación. La salvación es individual. Tú tienes que entrar con el Señor, entrar en una meditación con el Señor, arrepentirte de tus pecados y decirle: Señor, te entrego mi vida, quiero vivir para Cristo. Es una relación personal lo que Dios anda buscando con cada uno de nosotros. Y sigamos nosotros, oramos, tenemos que seguir orando por la iglesia, orando por esta nación y orando por el globo terráqueo. Porque estamos viviendo unos tiempos finales y nosotros necesitamos verdaderamente entrar en comunión con la presencia del Eterno. Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga en este día, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Te adoramos, Señor.